Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Enlace Internacional, una coproducción de la televisión pública mendocina a través de Acequia TV y Señal U de la Universidad Nacional de Cuyo. Durante la próxima hora te vamos a acompañar repasando las noticias internacionales que se destacan por estas horas. No estoy sola, mi nombre es Laura Prudencio y me acompaña Augusto Grilly Fox. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo están ustedes? Bueno, la verdad que un programa bastante lleno. Tenemos distintos temas, 50 años del golpe de Estado en Chile, una conmemoración muy representativa para Chile, para la región, para el mundo. Por otro lado, 22 años del 11 de septiembre. Es una nueva fecha de esa jornada tan trágica y dolorosa allí en el centro de los Estados Unidos. Tenemos notas con alguien que estuvo allí, pero vamos a ver los adelantos ahora en este tema. Como te anticipamos, vamos a profundizar principalmente en lo que ha sido estos 22 años del 11 de septiembre. Mendoza tiene una particularidad en cuanto a lo que es el 22 de septiembre y es justamente la presencia de David English, David como a él le gusta presentarse, dado que nos plantea que casi más de 20 años son suficientes como para haber pasado de David a David, ¿no? Sí, y además cómo defiende la provincia. Quizás mejor que un mendocino nacido en esta tierra, que un argentino, el amor y la pasión que tiene por la Argentina. Totalmente. De hecho, podemos ver en su perspectiva, en su interpretación, un cariño por lo que es la cultura argentina y podríamos decir hasta de exportación, ¿no? Y las costumbres también, cómo las tiene incorporadas. Estuvimos hablando un ratito con David y esto nos decía. Y para hablar de este tema, a 22 años del atentado que terminó con las Torres Gemelas, pero que dejó una herida profunda en los Estados Unidos y en el mundo occidental, estamos con un invitado especial porque ya casi es mendocino después de tantos años y en estos días además es entrevistado cada 11 de septiembre que se recuerda esta fecha tan dolorosa, pero también es muy conocido por su actividad aquí en la provincia de Mendoza. David English, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Laura, gracias por invitarme al programa. Gracias por estos minutos. Bueno, un gusto como siempre. Decía, realmente sos uno de los mendocinos más conocidos por tu actividad en las redes y también porque cada tanto te consultan por tu vida aquí en Mendoza. Ya muchos lo saben, pero recordamos que estuviste allí muy cerquita en las horas que ocurría el atentado y tiempo después decidiste venirte a la Argentina y afincarte aquí en Mendoza. Pero en esta oportunidad queremos recordar cómo fue ese momento para vos. Sé que lo has contado muchas veces, pero realmente en una fecha como esta, tan cercana al 11 de septiembre, es válido tener tu mirada y tu recuerdo. Sí, bueno, esa mañana estuve abajo de las torres porque estuve en camino a una reunión muy clave para mi carrera. Iba a firmar un contrato. Con el contrato en la mano, estuve en la calle, vi unas cenizas cayendo y me di cuenta rápidamente que algo raro estaba ocurriendo. La gente estaba señalando un agujero en una de las torres con humo negro subiendo y llamas. Seguí en camino hacia la estación de subte donde iba a ir a mi reunión y encontré en la esquina de la estación un teléfono público. Entonces llamé a mi papá para decirle que yo estuve bien. Colgué el teléfono y pasó por arriba el segundo avión y prácticamente se explotó en mi cabeza. Y en ese momento cambió mi vida y cambió el mundo, ¿no? Exactamente. Hace unos días atrás, un par de días, se conoció un video que en realidad ya llevaba unos años subido a las redes, solo que quien lo había grabado desde una embarcación lo había puesto en privado y lo puso público y se hizo muy viral, de la reacción justamente de esas personas
al ver eso que no alcanzaban a entender, a comprender lo que estaba sucediendo. Imagino que fue lo que te pasó a vos. ¿Cómo siguieron los días posteriores? Porque realmente a medida que pasaban las horas, se lograba entender la magnitud de lo que había sido, el daño que había causado a ese lugar emblemático de los Estados Unidos, de la capital, pero además por las miles de vidas que se perdieron y las personas que quedaron afectadas. Claro, siempre lleva un tiempo de procesar todo lo que uno vive en esos minutos y horas cuando ocurre algo como un atentado. Y creo que en los días y semanas después es cuando realmente me empezó a impactar, ¿no? Y cambiar mi manera de pensar y incentivarme a mudarme lo más lejos posible, a venirme acá a vivir en Mendoza. Y fueron pequeñas cositas, ¿no? Que suman y suman, como por ejemplo los diarios acumulándose en las puertas de mis vecinos todas las mañanas, porque no iban a volver de sus trabajos en las torres para recoger los diarios, se habían fallecido. La amenaza constante, alguien mandando cartas de anthrax, los medios siempre diciendo que alguien iba a plantar otra bomba, muchas alarmas falsas, ¿no? Entonces, todas esas cosas, además de vivir enfrente del zona cero y mirar toda la noche ese pozo iluminado por solamente las luces de emergencia, con el humo subiendo, fue una situación muy dura, muy difícil. Claro, he escuchado, he leído algunas de tus entrevistas y vos hacías hincapié en el olor incluso que fue persistente durante varios días después, ese dolor, varias semanas olor o meses. tan particular, ¿no? Sí, no, mucho tiempo. Ese olor de un incendio eléctrico, bueno, mezclado con los restos de 3,000 personas en el pozo. Bueno, un tiempo después decidiste venirte a Mendoza, a la Argentina, donde la vida es dura, es difícil, sobre todo con nuestros ciclos de problemas económicos, básicamente. ¿Seguís eligiendo 22 años después vivir aquí en nuestro país? Sí, totalmente, porque puedo cumplir con todos mis sueños aquí en Mendoza. Tengo un hijo de 13 años nacido aquí, su mamá es argentina. Me encantan las costumbres que tenemos en Mendoza en particular, la siesta sagrada, domingos en familia, sobremesa, bueno, un montón de cosas. 330 días como hoy, soleados, hermosos, vida al aire libre. Es una combinación espectacular que existe en muy pocas partes del mundo. Entonces yo estoy súper contento acá y no pienso jamás volver a vivir en Estados Unidos o vivir en otro país. Estoy muy bien aquí en Mendoza. Claro, es curioso porque particularmente hablo por mí, pero cada vez que te escucho o que te veo o que te leo, me hacen cierto orgullo, tu orgullo por Mendoza, por representar esta provincia, pero muchas veces los argentinos somos muy críticos con nosotros mismos. ¿Opinás igual? Sí, claro, el argentino es muy extremista en muchas cosas, por bien y por mal. Y en ese sentido también critica muchísimo sin mirar el vaso mitad lleno, sin agradecer lo que tiene y valorar lo que tiene. Siempre va criticando y comparándose con afuera, ¿no? Con los demás, con la gente que viene de afuera, o con los países de afuera, o con la supuesta vida mejor afuera. Entonces, sí, es un poco desequilibrado en ese sentido el argentino, creo. Bueno, este programa es un programa justamente de política internacional, hablamos de geopolítica. ¿Qué contás de Mendoza, más allá de las tortitas y la siesta? ¿Qué es lo que entendés que es lo representativo que contás cuando salís de la provincia y del país? Bueno, de Mendoza la limpieza, el orden, la siesta, que en lugares como Buenos Aires no tienen, y en muchas partes del mundo, como Nueva York, sin duda no tienen. Juntarse con la familia los domingos, mantener las tradiciones. Creo que en mendocino en general esto está cambiando, pero en general es muy conservador, tradicional, y yo veo eso como algo positivo, porque tiene que ver con priorizar la familia y actividades que fortalecen los vínculos humanos. Y yo creo que eso hoy día en todo el mundo estamos perdiendo poco a poco. En Mendoza es uno de los últimos lugares en el mundo donde conserva un poco esa tradición, esa prioridad con respecto a la familia. Y para mí es hermoso. David, muchísimas gracias por estos minutos y por compartir eso tan personal que viviste hace 22 años y que bueno, que
seguramente de alguna manera el revivirlo también lo recambia y renueva las energías para que ojalá eso nunca más vuelva a suceder. Exactamente, Laura. Bueno, muchas gracias por permitirme pasar unos minutos con ustedes. Si les gusta mi mensaje positivo sobre Argentina, argentinos y Mendoza, estoy en redes en @soydavidenglish. Ahí te vamos a seguir. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Y nos referimos ahora a la situación de Marruecos, porque el viernes pasado el país sufrió el terremoto más importante desde el año 1900. Realmente ha sido 6,8 en la escala de Richter, pero la destrucción en la zona donde se produjo, en la zona de montaña de Marruecos, ha causado estragos. Son más de 2.800 los muertos. Las personas que han perdido todo en una zona montañosa donde la gran mayoría de las viviendas son de adobe, son personas que se dedican al pastoreo, a la actividad agraria, una zona muy pobre del país que reclama a gritos que el gobierno se haga cargo y los ayude. Ha llegado la ayuda internacional, pero el gobierno de Marruecos no está dando, por lo menos lo que dicen los ciudadanos de esa zona, no está dando la ayuda necesaria. Principalmente la ayuda ha llegado de Italia, ha llegado de España y están esperando por estas horas una reacción. Han criticado también la actitud del príncipe que dicen vive en París y no se ha hecho presente. Tampoco han habido comunicaciones oficiales para llevar tranquilidad a los habitantes. Realmente una tragedia la que se ha vivido. Temen por lo que pueda pasar de aquí en más en el país, porque recordemos que la principal actividad es el turismo. Lo que cuentan en Marrakech, que está a 71 kilómetros de la zona más afectada, es que el turismo se ha visto afectado. Hay cancelaciones de visitas en los próximos días, en los próximos meses, y hay una preocupación más allá de lo que causó este terremoto, de lo que pueda pasar económicamente en los próximos meses con la situación. Muchas realmente personas que lo han perdido todo, esto sumado a las pérdidas de vidas. Y vamos a hablar de otro de los temas de esta semana, tiene que ver con las inundaciones. Ya hemos hablado de lo que viene pasando en Europa, en África, en las últimas horas lo que ha pasado en Libia, donde hay más de 5.000 muertos, más de 10.000 desaparecidos. Esto tiene que ver con el ciclón Daniel, pero también con una situación puntual en ese país que tiene que ver con dos represas. Pero vamos a hablar de todo lo que viene pasando con los fenómenos meteorológicos en África, en Europa. Estamos con Manuel Verdaguer, licenciado en Gestión Ambiental. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bienvenido, gracias por estar otra vez con nosotros para tratar de entender qué es lo que está pasando con esta situación climática que afecta. Bueno, lo vimos en Europa, en España principalmente, sí, en Madrid y también ahora, bueno, en las últimas horas lo que ha sucedido en Libia. Bien, en España, bueno, fue un caso de una dana, que la dana es una depresión aislada, ¿sí?, a gran altura, pero se genera con viento de superficie que choca con una masa fría, lo cual... ¿Es lo que le decían antiguamente la gota fría? La gota fría, exactamente. Entonces empieza a formarse esas condiciones para las precipitaciones. Hoy estamos en un contexto de calentamiento global, el cual genera que lamentablemente todas esas formaciones de nubes, de todo lo que es bancos de niebla, de todo lo que puede ser precipitaciones sólidas, se debe a un extremo. Entonces esas gotas frías, esa dana, actuó fuertemente sobre gran parte de la población de España y hoy lamentablemente todos los circuitos hidráulicos son abarrotados. Ahí vemos las imágenes como colapsa todo. Lamentablemente hoy no se puede pronosticar, que digamos, ni dimensionar a un histórico que se haya tenido antes. Esa dana ha sido una de las más fuertes
en los últimos años en España. Y desde 1860 vienen en forma creciente, van ascendiendo, pero esta vez azotó fuertemente y lo único que puede salvar hoy a la población son los sistemas de alerta temprana. Un sistema de alerta temprana en el cual al celular se le llegue la información de evacuación, como sucede con los sismos, que unos segundos antes ya notifica que va a temblar, o en el caso de tsunami, que alertan que deben subir a algún espacio en el cual estén protegidos. En este caso, si agarra a las personas en forma imprevista, lamentablemente puede generar estragos y bueno, muchas desapariciones porque es un mud flow, que el mud flow es todo una mezcla de agua con barro y todos sólidos que va arrastrando a medida que se mueve. Bueno, nosotros hablábamos, estás hablando puntualmente de lo que ha pasado en España, con el epicentro allí en Madrid, de lo que sucedía en Libia. ¿Se puede prever de alguna manera, vos decís, tiene que ver con el calentamiento global, lamentablemente? ¿Se puede prever la magnitud o eso es inevitable? La magnitud los meteorólogos la van dimensionando en base al tiempo que va pasando y puede producirse un comportamiento atmosférico entre dos extremos y van en forma permanente mirándolo. Cualquier persona que consulta el teléfono para ver Google ve que se va desplazando esas altas temperaturas, la probabilidad de lluvias y hasta pueden desaparecer. Entonces hoy también no es que no sean acertados los meteorólogos, pero ante estas fluctuaciones climáticas por todo el calentamiento global y cambio climático, los deja muchas veces por ahí mal parados a la gente que no sabe o que dice que han estudiado. Bueno, es complicadísimo hoy tener certeza de ello. Sí se pueden tomar medidas que son que si una persona va a viajar, por ejemplo, hablando de Libia, que se rompen las presas, hay personas que van pasando un puente y hay algunas que se dan cuenta y no lo atraviesan porque ya el agua, todo ese lodo que se iba arrastrando, pasa hasta por encima del puente. Claro. Bueno, y hacia adelante, porque lo que ha pasado en Libia, por ejemplo, la destrucción total, la pérdida de vidas, los cuerpos que empiezan a aparecer en la superficie, incluso en el mar. ¿Qué puede pasar después, pensando en este desastre hacia adelante? Bien, hacia adelante primero tenemos el inmediato, que es reponer toda la superficie, los cuerpos que han quedado ahí empiezan a estar en un estado de putrefacción que generan infecciones, generan contaminantes, hay una negación muy grande de todo el suelo porque había un lavado, un arrastre del suelo, lo cual en ese sentido hay muchas pérdidas económicas y del sistema agrario, que pueden no recuperarse en lo inmediato por el arrastre de nutrientes. Y a futuro hay que ver cómo se puede hacer procedimientos de ingeniería que sirvan para los lugares que se pueden causar el agua, pero lamentablemente hoy nosotros decimos un histórico de precipitaciones que lo tenemos en 7 y puede ser 10 o puede ser 4. Claro. Lo mismo sucedió en Fukushima hace años atrás con las centrales térmicas, que ellos habían estimado un tsunami de una altura histórica y luego superó esa altura histórica. No lo histórico es el punto máximo, sino que puede darse más adelante. Muchas gracias, Manuel. De nada, Laura. Vamos a hacer un corte chiquitito y enseguida seguimos con más Enlace Internacional. Aero, internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresa a www.aero.com.ar. Aero, internet que vuela. Continuamos con Enlace Internacional. Como te lo habíamos comentado, queremos trabajar en profundidad lo que está pasando en Guatemala, cómo se ha llevado a cabo este proceso electoral, qué características tiene. Han existido intervenciones por parte de los distintos sectores judiciales, pero para esto tenemos una entrevista. Sí, vamos a hablar con Ana Vanessa Cárdenas. Muchas gracias por estar del otro lado. Realmente muy convulsionada Guatemala. Hora a hora nueva información en este proceso de traspaso que debía ser tranquilo una vez que se conoció el ganador.
Bernardo Arévalo de León, pero está sucediendo todo lo contrario por la intervención de la justicia. Así es, ¿qué tal? Muy buen día. Pues desafortunadamente este caso de Guatemala nos demuestra cómo la región finalmente ha tenido pues regresiones autoritarias, cómo siguen estos esquemas engendrados en nuestras estructuras, y Guatemala pues no es la excepción. Lo que parecía ser un ejemplo de constitucionalidad, ¿no? Con la creación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, etcétera. O sea, realmente parecía que había un avance democrático en torno al tema de la corrupción. Bueno, pues ahora nos demuestra que no, que sigue allí presente, y a pesar de que el presidente Yamatei dijo que iba a dejar que fluyera el proceso democrática y transparentemente para las elecciones y después para la toma de posesión en enero de Arévalo, pues ya vimos que no, que la justicia pues está haciendo todo excepto lo que le toca, ¿no? Al grado que ha pedido el presidente electo hoy la renuncia de la fiscal general, de Consuelo Porras, el fiscal que lleva adelante algunas acciones como fue el allanamiento del Tribunal Supremo Electoral para tomar los votos, Rafael Curruchiche, y también de otro juez, ¿no? El juez Freddy Orellana. Y bueno, pues recordemos justamente que el fiscal Curruchiche, cuando asumió el cargo para luchar contra la corrupción, lo primero que hizo pues fue desestimar algunas acusaciones que estaban en desarrollo sobre el presidente Yamatei. Así que bueno, pues al día de hoy Guatemala se encuentra en este impasse, porque bueno, estaba ahí la misión de la OEA, incluso a cargo del secretario Almagro, quien ha estado ahí en las reuniones, incluso se salió de alguna de ellas al ser grabado, y bueno, pues con el allanamiento al Tribunal Supremo Electoral se suspendió este proceso de transición democrático. Bien, Vanessa, en relación a los distintos avances que se han dado por parte del Poder Judicial en varios países. Hay algunos que postulan que se habla de potenciales lawfare, hay otros que hablan de que en realidad son críticas no sustentadas, pero vemos el caso de Lula con Lava Jato, vemos este caso. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el tema? Sí, como te comentaba, me parece que nuestras estructuras judiciales pues todavía carecen de mucha transparencia y están todavía impregnadas del presidencialismo y de una poca autonomía, como está ocurriendo hoy en el caso de Guatemala. Y por otro lado, también se demuestra lo vulnerables y los frágiles que son nuestros sistemas electorales y las instituciones que creamos en América Latina después de las transiciones democráticas, y eso pues nos llama a estar atentos, porque el que hayamos tenido un ciclo de elecciones democráticas no nos exime de estar en el riesgo de volver a caer en regímenes autoritarios, centralistas, y que operan desde el poder con total impunidad y con un compadrazgo y una sociedad de corruptela con los sistemas judiciales. Ahora, es interesante lo que planteas de la vulnerabilidad de estos gobiernos. En el caso de Guatemala, vos lo mencionabas, la OEA, la Unión Europea, los Estados Unidos han intervenido y han criticado esta postura que está tomando la justicia ahí con la fiscal general, y así todo ese proceso sigue adelante. Así es, y bueno, incluso Estados Unidos tiene a estos tres personajes, a la fiscal, al fiscal y al juez, en una lista negra, ¿no? En la cual se incluye a pues justo un listado de funcionarios públicos corruptos y tienen el ingreso prohibido a Estados Unidos. Entonces, bueno, pues a pesar de esto, el sistema político de Guatemala no tiene los elementos y los instrumentos para que por la vía institucional pues se pueda sacar a estos personajes que, más allá de la observación internacional y de las presiones, actúan con una total seguridad e impunidad, ejerciendo violencia política, con corrupción y sobre todo pues interrumpiendo un proceso democrático de transición que debería de llevarse con total
y absoluta paz para respetar la voluntad de sus ciudadanos. Vanessa, ¿hay alguna interpretación en relación a quién es particularmente, quién le brinda el apoyo? ¿Sectores empresarios, Fuerzas Armadas? ¿Hay algunos sectores parlamentarios de la oposición? Sí, bueno, se sabe que hay una red de corrupción importante que opera desde el poder político, pero que evidentemente tiene redes y vínculos con diversos sectores, como bien tú mencionas, desde el poder militar, la oposición y la sociedad. O sea, estamos hablando que el problema de Guatemala no es algo coyuntural ni que surja de ahora, sino, como sabemos, tiene una larga tradición, ¿no? Incluso han llevado a la cárcel a expresidentes, a un expresidente con su vicepresidenta, y ha estado muy atenta Naciones Unidas de un proceso de cambio, ¿no? En estos creaciones, por ejemplo, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Bueno, pues la ONU estuvo de la mano llevando este proceso porque se sabía que si se hacía solamente desde lo interno iba a ser muy complejo, porque ya están muy permeadas de esta corrupción las instituciones guatemaltecas, y es por eso que se da el acompañamiento desde el ámbito de lo internacional. Vanessa, por este tema tan puntual es que llega al gobierno, es elegido Bernardo Arévalo. Él prometió luchar contra la corrupción. Ahora está hablando de un intento de golpe de Estado. ¿Es posible que finalmente el 15 de enero no llegue a asumir, teniendo en cuenta este avance de la justicia? Sí, así es, ha hablado de un golpe de Estado en proceso, porque ha sido descarado estas acciones desde la Fiscalía del Ministerio Público, que han ido pues desde querer desarticular y deslegitimar al movimiento Semilla hasta el allanamiento esta semana del Tribunal Supremo Electoral. Pero creemos, ¿no?, los optimistas, analistas, que hay una oposición importante desde la sociedad a estas acciones, que con la ayuda de la presión internacional pues podrían hacer que, a pesar de los obstáculos y en un clima muy adverso y muy complejo, tome posesión Arévalo. Creo que en estas semanas van a intensificarse las movilizaciones en la calle, y es así como desde lo social, desde la sociedad civil, pues se ejercerá una mayor presión para que estas acciones no cumplan con su cometido de no respetar la decisión electoral que fue manifestada en las urnas del pueblo de Guatemala. Vanessa, te agradecemos muchísimo el contacto. Nos encontramos la semana que viene, bueno, para actualizar las distintas coyunturas que se vayan dando. Claro que sí, con muchísimo gusto, y un abrazo para todos. Abrazo. Muchas gracias. Con nosotros estábamos en contacto con Ana Vanessa Cárdenas, politóloga internacionalista, dándonos una interpretación sobre la delicada situación que se está viviendo en Guatemala en relación a este proceso electoral que está en riesgo, que hay organismos internacionales analizando la situación, que de hecho hay una interrupción de transición en lo que hace a este proceso electoral con el actual presidente. Lo vamos a seguir de cerca y la semana que viene vamos a estar en contacto nuevamente con Ana Vanessa Cárdenas. Y vamos a hablar ahora del G20, otro de los temas de estos días. Cerró este encuentro en India y que ha quedado, sobre todo para el país que fue el que se encargó de la organización este año, y la figura también de su presidente, la fortaleza que toma ese país dentro de este grupo, pero a nivel global también. Exacto, de hecho podemos tomar distintas variables en relación a lo que nos dejó. Tenemos en cuenta lo que fueron las dos, podríamos decir, ausencias importantes en relación a lo que fue el presidente, al no presentarse el presidente de Rusia y de China. También plantear que en base a este contexto el principal ganador o triunfador de este G20 podríamos decir que es la propia India en relación a los anuncios que se han hecho en materia de inversión. Joe Biden planteó que va a haber una inversión de $600 millones para lo que va a ser unión de carreteras y también de conexiones marinas, y también la salida de lo que es la potencial ruta de la seda de Italia, que lo terminó de plasmar en este contexto de G20. Y sumar también este documento al que llegaron con la firma de todos, que en realidad lo coloca, y a India ahí en el centro,
del no intervencionismo, porque en definitiva no hubo una decisión unánime criticando a Rusia, una postura en contra de la guerra con Ucrania. Directamente todos apoyaron el no intervencionismo en todo caso. Sí, si bien de hecho se planteó esta variable de rechazar digamos, el colonialismo y el avance de un país sobre otro, se llegó al acuerdo de que no se plantee la lógica de criticar a Rusia. Yo comparto también desde lo personal el criterio de que esto hace al no intervencionismo y es algo bastante positivo. Por otro lado, también comentarte que el año que viene el G20 se va a desarrollar en Brasil y que el paso de posta se hace justamente entre dos países del BRICS. Pero te comentamos mucho más de esto en el informe que te presentamos. La cumbre del G20 que se celebró el 9 y 10 de septiembre en Nueva Delhi, India, se produce en un momento de gran polarización de las políticas económicas de las grandes potencias. Además, como era de esperarse, la guerra de Ucrania se metió en el centro de la discusión. Primero que nada, ¿qué es y para qué sirve el G20? El G20 es un grupo que reúne a las 20 principales potencias económicas del mundo y representa en torno al 85% del PBI mundial y el 75% del comercio del mundo. Entre sus miembros se encuentran la Unión Europea y 19 naciones. ¿Para qué sirve? Esa es la discusión. Como se creó en 1999, su principal razón de ser era alcanzar acuerdos, parámetros económicos y cooperación en el mundo. Un mundo que iniciaba el camino de la globalización después de la caída de la Unión Soviética. Hoy el mundo no es el mismo que en la década del 90. Justamente son políticas económicas de desglobalización las que comienzan a aplicarse por las nuevas potencias emergentes, sobre todo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los BRICS. Y esa es la principal razón por la que el G20 es un foro internacional que transita momentos de crisis. Como muestra del esfuerzo por unificar políticas económicas, el eslogan de esta cumbre es «Una tierra, una familia, un futuro». Algunos puntos claves de la reunión en la India y la declaración firmada. El primer ministro de la India, Narendra Modi, logró que los miembros firmen una declaración conjunta, en la que se insta a los países a no invadir territorio, pero tampoco condena abiertamente a Rusia por la invasión en Ucrania. La ausencia del primer ministro ruso Vladimir Putin y Xi Jinping, presidente de la República Popular China. Declaración de compromiso para reformar los bancos multilaterales de desarrollo y la regulación más estricta de las criptomonedas. Abordar de forma urgente y eficaz las vulnerabilidades de la deuda en los países en desarrollo. Declaración de compromiso para cerrar las brechas de género y promover la participación plena y equitativa de las mujeres en la economía. La declaración pide que se respete el acuerdo de cereales y fertilizantes provenientes de Rusia y Ucrania, acuerdo que fortalece la seguridad alimentaria en los países de renta baja. La Unión Africana se convierte en un miembro permanente del G20. Si bien la declaración conjunta comprende muchos puntos importantes, la mayoría son prácticamente declaraciones de intención sobre temas que generalmente se debaten y resuelven en otros foros internacionales, como por ejemplo, el compromiso con el Acuerdo de París y con la Agenda de Desarrollo Sustentable 2030. A pesar que el G20 atraviesa momentos de reformulación, los miembros calificaron esta reunión como positiva. Por último, algunos números del G20 para entender la gran variedad de opiniones e intereses que se juegan en estas reuniones. Está conformado por 19 países, más la Unión Europea. Esta edición tuvo 8 países invitados, más la Unión Africana. Representa el 85% del PBI mundial y el 75% del comercio del mundo. Sus miembros abarcan el 65% de la población mundial. Vamos a hacer una pausa, pero no te vayas porque a la vuelta vamos a hablar del golpe de Estado en Chile, a 50 años de la caída del gobierno de Salvador Allende. Lo habíamos prometido, vamos a hablar de los 50 años del golpe
militar en Chile y la caída del gobierno de Salvador Allende. Y justamente para eso vamos a recordar el último discurso del presidente, unos minutos nada más antes de que perdiera la vida. Aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de que tenían la obligación de proteger. Estaban sometidos. La historia lo juzgará. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Para analizar lo que representa, para analizar el impacto, la importancia de estos 50 años del golpe de Estado en Chile, estamos en contacto nada más y nada menos que con Marco Enrique Ominami, un referente en Chile, un referente a nivel latinoamericano en lo que hace puntualmente a los derechos humanos, a lo que es la memoria, la verdad y la justicia. ¿Cómo te va, Marco Enrique? ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar con usted y con tu público, a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hacíamos referencia, mostrábamos recién en pantalla lo que representaba el último discurso del expresidente Allende en Chile y después pasaron 50 años. ¿Qué representa para vos estos 50 años? ¿Qué quiere decir? Creo que estamos en el... primero, es la conmemoración de un gesto ético de un presidente del pueblo, el primer marxista-leninista electo democráticamente y tumbado por la traición de militares y civiles de centro derecha. Ese es el hecho. Y la interpretación mía es la de la ética. Sí no puedo restar del análisis el momento absurdo que vivimos en Chile. Estamos en el momento... Estamos escribiendo nuestra historia con el lápiz del absurdo, porque 2/3 del país de la Convención Constitucional que prepara los próximos 50 años son pinochetistas. Entonces, es un momento doloroso porque estamos recordando el crimen, la muerte que se vivió en Chile por razones políticas, al mismo tiempo que el país mayoritariamente ha electo a pinochetistas para construir el futuro. Y ese es un momento absurdo porque además lo gobierna actualmente un gobierno de centroizquierda o de izquierda. Entonces imagínate las contradicciones de las afirmaciones que te doy. Estamos gobernados por la izquierda, pero el texto de la constituyente la hace la extrema derecha pinochetista, con una legitimidad democrática indiscutible. 50 años después, Pinochet obtuvo su legitimidad por las urnas, por la vía de un admirador de Pinochet. Marco Antonio, ¿por qué sucede esto a 50 años? Bueno, en la previa se esperaba que todo el pueblo hubiera sanado las heridas, que se pudiera recordar este momento de tanto dolor para el país y dejar atrás ya sin diferencias lo que sucedió, que fue un atentado, que fue algo absurdo porque fueron contra un gobierno que había sido votado por el pueblo. ¿Por qué aún hoy no se puede sanar esa herida y hay una sociedad chilena tan dividida? Bueno, porque la historia la escriben los vencedores y perdimos. Somos los perdedores, no ganamos.
la derecha y la extrema derecha ganaron. El sistema de pensiones es de ellos, el sistema de educación es de ellos, el sistema de salud es de ellos, el sistema político es de ellos, la constitución es de ellos. Ganaron. Y pedirle a los ganadores que pidan perdón, yo no conozco eso en la historia de la humanidad. Ellos ganaron la discusión, ganaron a través del golpe, ganaron la dictadura y ganaron democracia. Ganaron además la urna en mayo de este año, ganaron quincitos, 2/3. Entonces, difícil que los ganadores pidan perdón por algo que ellos consideran que fue necesario, justo y legítimo. Justifican el golpe. Después creo también que nosotros, en nuestro mundo, tenemos un debate entre los que creen que se hizo gran justicia en Chile y los que yo soy de los que creen que no se hizo justicia en Chile. La justicia que tarda no es justicia. Por una parte. Y lo segundo, creo que el presidente cometió un error. Validó la tesis de los dos demonios. Sostiene que el golpe es culpa también de la izquierda. Y eso creo que es un error del presidente que confundió, para esta fecha, confundió a todo el país. Marco, en relación a los procesos que se han generado, se ha avanzado con la condena a 7 exmilitares. Uno de ellos aplicó un suicidio antes de ser detenido. En relación a lo que ha sido el avance de la justicia, ¿crees que hay un avance concreto en Chile? ¿Crees que se ha tomado un poco del modelo argentino en materia de derechos humanos o crees que todavía queda un largo camino por desandar? Bueno, 3 cosas. Creo primero, mire, mi abuela tenía 2 hijos desaparecidos y un hijo ejecutado. No conoció la justicia, mi abuela, para comenzar. Para comenzar, no conoció la justicia ni nunca supo cuál fue el paradero de un hijo y de un yerno. Eso es lo primero. Entonces no hubo justicia. Lo segundo es que Chile, a diferencia de Argentina, no procesó al dictador. Pinochet se salvó de toda condena. Entonces, si esa es la comparación, la barra, si esa es la medida, estamos en deuda. Y lo tercero, este es un debate entre nosotros. Yo soy hijo, hermano, nieto, sobrino de víctima. Pero aún así tenemos un debate. Algunos sostienen, Marco, estás exagerando, porque igual metimos preso al jefe de inteligencia. Es cierto. Marco, estás exagerando, porque dentro de todo algo de justicia hubo. Es cierto. Ahora yo, que metí preso al que mató a mi padre hace 2 años, no me repara mucho para ser honesto. Me hubiera gustado que mi abuela conociera la justicia, y mi abuela no lo conoció, punto. Y no tiene soluciones. Y ese es un dolor que llevaría hasta mi tumba. Que mi abuela nunca tuvo justicia. No sé cómo expresártelo. Creo que hay juicios y matices y contradicciones, y creo que mi propuesta en mi país, es que avancemos en la contradicción. Esta cicatriz no se va a cerrar y avancemos en la contradicción las y los chilenos. Llama la atención porque se conocieron documentos de los Estados Unidos donde se prueba la participación, todo lo que hizo el gobierno en ese momento de los Estados Unidos para que justamente cayera el gobierno de Salvador Allende, también la participación de Alemania, pero ahora sale, por ejemplo, algunas críticas, incluso de la izquierda, como bien vos decías, a plantear que, bueno, que era un gobierno débil, que había una inflación de más del 600%, que no había trabajo, que habían otros motivos también que iban a llevar al fracaso al gobierno de Salvador Allende, más allá de estos agentes externos que participaron finalmente para sumar a la milicia y terminar con el gobierno. Bueno, sí, yo creo que los hechos nuevos son dramáticos y graves. Lo sabíamos. Para nosotros no es novedad. Sorprende sí que Estados Unidos ya simplemente para la mala fe de la derecha no tienen mucho refugio. Estados Unidos mismo ha reconocido su participación con dinero y de coordinación para la sedición en Chile contra un gobierno democrático. Yo simplemente pido que no olvidemos que en 2019 hubo un golpe en Bolivia que también la comunidad internacional jugó un rol para derrocar a Evo Morales. El drama es que seguimos como sin solución en esta batalla, porque América Latina sigue atormentada por la intervención extranjera. Venezuela fue invadida hace 1 año, 2 años. Yo sería en eso súper estricto. Tenemos que defender la democracia y es como la bicicleta, hay que pedalear, si no uno se cae. Es permanente la defensa de la democracia. Y este es el problema, que aparecemos nosotros como conservadores defendiendo la democracia y aparecen como progresistas la ultraderecha que impugna la democracia. Este es el lío, a mi juicio, más contemporáneo, y los Estados Unidos simplemente la confirmación. Para mí no tiene ninguna novedad, y en eso, quizás porque soy demasiado próximo al dolor, pero no me sorprende nada lo que se publicó de que Estados Unidos financió y articuló el golpe. Marco, en relación al rol de Estados Unidos y también a lo que fue el Plan Cóndor, ¿vos crees que se va a dar alguna instancia en la cual
se pueda profundizar un poco, empezar a ponerle nombre y apellido a las cosas y cortar con una impunidad que ya ha sido aberrante? Sí, en el largo plazo, y nosotros como Grupo de Puebla, que soy su fundador, pedimos la reunión, que Estados Unidos pida disculpas a Chile, que las instituciones pidan disculpas. No creo que ocurra, pero creo que estamos tratando de correr los límites de lo posible y avanzar. Te pregunto, por último, hacías referencia a la debilidad incluso de la izquierda hoy gobernando el país. Para cerrar algunos temas, hay a nivel latinoamericano también una pérdida de fuerza de la izquierda, lo vemos en la Argentina con lo que está pasando previo a las elecciones y quien tiene, según las encuestas, bueno, la posibilidad de ser el próximo presidente, que viene de una extrema derecha. ¿Qué está pasando con la izquierda? Yo, para despedirme, sí, una reflexión final, si me permiten. Creo que hay una impugnación muy fuerte en el mundo de las democracias de los estados. Y creo que esa insolencia, sin rebeldía que representan Milei con sus ideas, a mi juicio, igual que las de Castro, las de Hernández, las de Vox, completamente salvajes, sin ninguna posibilidad de resultar, como acaba de demostrarlo Meloni. La primera ministra de Italia era anti-inmigración y acaba de pedir que le lleguen, me corrigen ustedes, 850.000 inmigrantes al año. Porque la responsabilidad de la idea es muy importante. Creo que las ocurrencias son atractivas, las ocurrencias, porque las ideas son otra cosa. Y creo que la extrema derecha no tiene idea, tiene impugnaciones porque se hace cargo de la frustración. Y yo, mi última reflexión es que la gente que vota por Milei o por Kast en Chile no es ignorante, eso no es verdad. Creo que la izquierda comete un error de despreciar ese electorado. Yo creo que es frustración que expresan ellos, frustración contra el Estado y la democracia, pero no es ignorancia. Y tenemos que hacernos cargo de esa frustración, que creo que ese es nuestro primer deber, hacernos cargo de la frustración y no de acusar de ignorantes a quienes votan por extrema derecha. Marco Enrique, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu predisposición, tu lucidez y siempre con la voluntad que te manifestás cuando nos ponemos en contacto con vos. Abrazos, queridos y queridas. Chao. Muchas gracias. Con nosotros Marco Enrique Ominami, cineasta, político chileno-francés, dándonos una visión de lo que ha representado, lo que representa estos 50 años del golpe de Estado en Chile y el impacto también a nivel regional, ¿no? Sí, y lo que decíamos al principio, la sociedad chilena dividida, 50 años sin poder cerrar esa herida definitivamente. Exacto. La verdad que un proceso complejo en el sentido de esta búsqueda de memoria, verdad y justicia en Chile, que no ha sido fácil, que en los últimos años se ha empezado a encontrar algunos resultados, pero que no ha tenido la respuesta y la lucidez que por ahí se necesita en esos procesos, ¿no? Estamos llegando al final de este enlace internacional, pero les queremos dejar propuestas cinematográficas que hacen referencia a lo que fue el proceso militar en Chile, el golpe de Estado y todo lo que pasó en estos 50 años. ¿Vamos con la primera, Augusto? Exacto, de hecho hacemos referencia a No, es una película filmada en 2012, dirigida por Pablo Larraín y escrita por Pedro Peirano, a partir de la obra inédita El plebiscito, de Antonio Skármeta. El film relata la campaña del no, el plebiscito de 1988, y lo novedoso es que el foco de la película está puesta en la estrategia comunicacional que se construye para dar vuelta a un plebiscito que casi estaba ganado por el gobierno de facto. Nominada al Oscar en 2013 y finalmente pierde la estatuilla con Amor de Michel Haniek. Pero la verdad que un trabajo, yo digo, de lo más enriquecedor a nivel de lo que representó la salida de la dictadura de Pinochet, la vuelta a la democracia. Recordemos que fue un plebiscito donde la juventud principalmente fue la que se movilizó en las calles para lograr, eran tiempos donde no habían redes sociales claramente, cómo se impuso la estrategia también comunicacional. Es muy interesante cómo se lo plantea. Exacto, de hecho, la verdad, un trabajo que no tiene desperdicio. Y vamos a hablar de otra de las propuestas, Machuca. Esta es una película del 2004 que nos habla desde la mirada de un niño en el contexto de los últimos días, justamente del presidente Salvador Allende en el Palacio de la Moneda y la irrupción del dictador Augusto Pinochet en el poder. Es un film que nos pone el acento además en el vínculo entre dos niños que pertenecen a clases sociales distintas y cuya amistad se desarrolla en el marco histórico de la dictadura. Para cerrar, una película, de hecho, a título personal me parece un trabajo impecable,
que No la he visto. se puede ver en Netflix. Tengo miedo torero, del año 2020, basada en la novela homónima de Pedro Lemebel. La historia se ubica en medio de la turbulencia política de la dictadura de Pinochet en los años 80. Una historia homosexual de amor y desamor que involucra a una loca de barrio, podríamos decir entre comillas, estoy haciendo en este momento, en una arriesgada operación clandestina tras enamorarse de un guerrillero que le pide ocultar en su casa peligrosos secretos de la resistencia. Mil veces... ¿Es una comedia? No, no es comedia y de hecho te mantiene permanentemente ahí a punto de, digamos, de lo que vaya pasando. De tensión. Total, pero entre medio te va haciendo unos análisis horizontales que trasvasan a la época, trasvasan al planteo propio y hablan desde lo más real y lo más noble que plantean los dos protagonistas. Ya está, me lo anoto para el fin de porque esa no la había visto. La verdad que no tiene desperdicio. Estamos llegando al final de este enlace internacional. Nos vamos a reencontrar la semana próxima. Gracias por estar del otro lado. Canal 3 de San Martín, Canal Sama de San Juan para toda la Argentina por Construir TV. Desde casa, Canal Acequia y Señal U. Nos encontramos la semana que viene. Chao.